Bueno, muy bien, seguimos en este programa que dimos en llamar ¿En dónde estamos? Programa que nos plantea una pregunta enorme, ¿no? Gigantesca. Tratar de saber, de entender, o por lo menos de intuir en dónde estamos como países, en dónde estamos como sociedad, en dónde estamos como sociedad organizada políticamente, jurídico-políticamente, en dónde estamos como Estado de Derecho, republicano, democrático. Y vamos a hablar hoy de lo que estaba prometido y que ayer quedó a modo prácticamente de un aperitivo periodístico, si vos querés, una suerte de introducción al tema que es el llamado o mal llamado feminismo radical, porque al decir feminismo radical no decimos nada, decimos que se radicalizó una postura de reivindicaciones feministas, cuando sabido es que los movimientos feministas en su origen fueron realmente legítimos y necesarios. Si bien también tuvieron una impronta, digamos, marxista o de izquierda, fueron necesarios. Era necesario que nuestra civilización entendiera que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, como así lo consignan los principios constitucionales a través del gran principio jurídico de la isonomía, la igualdad ante la ley, ¿no? Garantía fundamental de un Estado de Derecho y de una democracia, que seamos considerados todos como ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y con eso se terminó el cuento. Si vos tenés una sociedad organizada, jurídica y políticamente, sobre la base de un principio rector universal como el de la igualdad ante la ley, es decir, que a todos se nos aplican las mismas leyes, las mismas normas, bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas condiciones y circunstancias de vida, y que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones según las circunstancias en las que estemos, y que todos tenemos derechos subjetivos, derechos que nacen con nuestra calidad personal, con nuestra calidad de seres humanos, y que todos tenemos derechos adquiridos, derechos que obtenemos a través del ejercicio de alguna actividad, por ejemplo, o de cualquier actividad, de un contrato de compraventa, de una relación de trabajo. Quiere decir que con eso ya estamos protegidos en la universalidad del concepto humanidad. Pero se superpusieron tantos y tantos derechos o pseudo derechos humanos que todo eso también tiene que ver con la instalación de una hegemonía cultural que en verdad es una hegemonía cultural con una perspectiva o finalidad de poder político. Y estamos hablando del marxismo cultural. Agustín Laje habla del postmarxismo, inscripto en la terminología de ciertos autores. Por ejemplo, autores de la talla del inglés, del británico Roger Scruton o John Gray, por ejemplo, hablan del neomarxismo, porque es una configuración del marxismo en una nueva versión, que es el marxismo cultural que planteó Antonio Gramsci, el padre de esta concepción revolucionaria que, al contrario de Marx, en vez de ir por la vía del destronamiento o la destrucción de la sociedad organizada sobre el capital privado, sobre la propiedad y sobre la economía del mercado, es decir, el capitalismo, bueno, Antonio Gramsci dice que hay que ir por el lado del cambio de mentalidad, la transformación intelectual y moral, o intelectual y ética, y a eso le llamaba el marxismo cultural. Es decir, una nueva concepción de la condición humana como una especie de cosmovisión y organizar el mundo de otra manera. Hay un teórico, doctor en filosofía y sociólogo, Slavoj Zizek, un hombre de origen eslavo, creo que es esloveno, si no me equivoco, o eslovaco, dicen algunos, es uno de los popes del marxismo cultural actual. Plantea que el marxismo como idea es una idea totalista. ¿Qué quiere decir esto? Que es una idea que está encerrada sobre sí misma y que por lo tanto no admite ideas en contrario. El marxismo en sí mismo, dice Slavoj Zizek, no admite la negociación de las ideas. De ahí que el marxismo sea una idea cerrada, totalizadora de la visión del hombre o del ser humano, y que a su vez es totalizadora de una finalidad.
de una teleología, tiene una finalidad, la sociedad igualitaria hasta llegar al comunismo. Por lo tanto, no admite ideas contrarias a ella misma y eso la convierte, evidentemente, en una idea totalitaria. Es una idea excluyente que no admite otras ideas, no admite la discusión de las ideas y sí admite la configuración del mundo a partir de lo que se concibe en toda la dialéctica del pensamiento marxista, de acuerdo a esa comunidad de pensadores a través de las décadas, por lo menos. Por lo tanto, ya plantea algo muy extraño, ¿no? El hecho de convivir o naturalizar la convivencia en un orden republicano, democrático, democrático liberal, con una ideología que es totalitaria y que pretende derribar nuestro, por ejemplo, Estado de Derecho, el Estado republicano, la democracia representativa y el ámbito parlamentario de la discusión de las ideas, porque concibe el marxismo que eso es una suerte de parodia burguesa o de tara burguesa que hay que derribar. De ahí que hablen de una revolución, de configurar un mundo distinto. Y también dice Slavoj Zizek que el marxismo no se plantea a la humanidad como una idea superadora. ¿Qué quiere decir esto? Que el marxismo no es una ideología que te dice vamos a mejorar esto y esto y esto respecto a lo que el liberalismo plantea, o respecto a lo que las teorías humanistas plantean, o respecto a lo que plantea el republicanismo. Vamos a mejorar estos aspectos. No, no te dice eso. Te dice, vamos a tirar todo eso abajo, vamos a hacer una especie de holocausto y empezar de cero, porque el marxismo lo que plantea es crear un mundo nuevo. De ahí aquella famosa expresión del hombre nuevo, es decir, crear un mundo nuevo, un mundo a partir de cero. Por lo tanto, el marxismo emprende, si vos querés, la ciclópea tarea intelectual de imaginar un mundo posible absolutamente distinto del mundo que le antecede, de todo nuestro acervo cultural. Es realmente una especie de, también de disparatario ideológico que se presenta a la humanidad, digamos, con cierto ropaje o perfil de teoría científica, cuando en verdad es una ideología. Entonces, para entender el feminismo marxista, por eso no es correcto para mí hablar de feminismo radical. El feminismo radical sería la expresión, se radicalizó la postulación de reivindicaciones de ciertas mujeres porque están formando parte de esas columnas del marxismo como una revolución político-cultural. Entonces hay que entender en nuestro continente, en América Latina, primero de qué se trata el socialismo del siglo XXI, que es la expresión latinoamericana de la renacida izquierda como un proyecto con nombre y apellido, como lo decíamos ayer, que nació formalmente el 27 de febrero del año 2005 en Venezuela, oportunidad en la cual Hugo Chávez convocara a los intelectuales orgánicos desde su insufrible programa, al decir de Agustín Laje, programa televisivo, Aló Presidente, ¿para qué? Para inventar el socialismo del siglo XXI. El socialismo no había muerto para esta gente y no había muerto con la implosión soviética. Debía reinventarse. Es decir, los marxistas son expertos en hacer renacer, en reivindicar el exitoso fracaso, como diría Antonio Escotado. Debía reinventarse con los ajustes necesarios de acuerdo a las condiciones del nuevo siglo y de acuerdo a los nuevos postulados teóricos que los revisionistas del marxismo, es decir, los marxistas criticistas, los críticos revisionistas del marxismo clásico, habían confeccionado, de ahí que podamos hablar de neomarxismo, ya que ellos tanto hablan de neoliberales, cosa que no se ve en la teoría liberal, porque prácticamente el liberalismo sigue siendo el mismo, a través de los autores clásicos y los autores revisionistas de los aspectos clásicos, pero nadie se autodenomina neoliberal, ni plantean en profundidad un liberalismo nuevo, sino que plantean los postulados liberales de siempre, pero se encargan los marxistas de hablar del neoliberalismo como para dar la idea de que el liberalismo envejeció y que hay una especie de intento de hacerlo renacer o de reivindicación del liberalismo, cuando en verdad lo que sí hay es un neomarxismo. Hay el intento de hacer renacer o reivindicar ese marxismo, leninismo, desde la teoría clásica, desde la ortodoxia de Marx y la ortodoxia de la praxis de Lenin, que fracasó.
Bueno, evidentemente hay muchos teóricos al respecto, pero vamos a ir a este otro, digamos, fenómeno que es ciertas postulaciones de los teóricos del neomarxismo para América Latina para entender luego en dónde podemos ubicar al feminismo marxista. Por ejemplo, hay autores como el uruguayo Sirio López Velasco, que respecto al proyecto del socialismo del siglo XXI, te repito, proyecto del socialismo del siglo XXI, que tiene fecha 27 de febrero del 2005 en Venezuela, cuando Hugo Chávez convocó a los intelectuales orgánicos de aquel Foro de San Pablo, creado en 1990 por Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro, donde ya fueron nucleando intelectuales, es decir, académicos, sociólogos, literatos, filólogos, filósofos, que fueron nutriendo de doctrina precisamente a este proyecto del socialismo del siglo XXI, mentado, concebido por un alemán descendiente de la escuela de Frankfurt, que fue una escuela del estructuralismo y postestructuralismo que contribuye muchísimo a la configuración del pensamiento marxista desde lo filosófico, y cuyo nombre es Heinz Dietrich, que fue el mentor inclusive de Hugo Chávez y también de este señor que se cae de Maduro, que es un terrorista de Estado, como lo es Nicolás Maduro. El proyecto del socialismo del siglo XXI, bueno, en estos momentos, mientras, dice Agustín Laje, estas líneas se escriben, está siendo pensado y repensado por intelectuales orgánicos, dedicados a cumplimentar con la orden del difunto dictador venezolano y expandirlo a toda la región. Yo le diría que están, digamos, mandatados por las distintas cumbres del Foro de San Pablo, no solo por el extinto Chávez, sino también por el propio Ignacio Lula da Silva, Evo Morales, qué sé yo, Humberto Correa, el Pepe Mujica en Uruguay, y tantos popes, ni que hablar de Pablo Iglesias, el gran instructor, ideólogo actual del Foro de San Pablo, para ir creando este socialismo del siglo XXI. Y bueno, están estos intelectuales. Y acá en Uruguay hay un intelectual que se llama Sirio López Velasco, que es un caso interesante. Este ha basado su propuesta intelectual del socialismo del siglo XXI en discusiones éticas que tienen su fundamento en el famoso postulado de Marx, que reza de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. esta, esta especie de díptico, o si vos querés de frase proverbial, tiene una contradicción en sí misma. Es una frase absurda. De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Qué extraño, ¿no? Pero admite seguidamente que la clase obrera que supo ver Marx no es la de hoy, y ello lo obliga entonces a contemplar cambios importantes. En momentos en que la clase obrera ha disminuido cuantitativamente y se ha modificado cualitativamente, con centrales sindicales que de hecho aceptan los límites del capitalismo, ya suena a museo la invocación del Partido Obrero de Vanguardia, por ejemplo, ¿no? La dictadura del proletariado, la tarea esa crítica utópica ecocomunitaria, que acá todavía se lo ve, ¿no? En ciertos cavernícolas del PCNT siguen hablando de la clase trabajadora, la clase obrera, subyugada, oprimida por los capitalistas, cuando prácticamente el capitalismo acá es de Estado y los capitalistas, muchos de ellos, provienen del Partido Comunista siendo empresarios en el Uruguay. Todo un tema que en su momento también desarrollaremos con datos, ¿no? De cuántas empresas son de extracción inclusive marxista y empresarios que están muy bien y muy cómodos con este sistema uruguayo de las negociaciones colectivas y los consejos de salarios a través de la Federación de los Sindicatos Únicos del Partido Comunista del Uruguay. Está el argentino Atilio Borón, quien sigue esta misma línea, y es un fogonero, ¿no? Él dice que hay que fogonear el conflicto, que hay que encontrar el sujeto de la nueva revolución socialista con claras reminiscencias de Ernesto Laclau. No existe un único sujeto, dice Atilio Borón. Él tiene programas de YouTube, tiene programas en radio en Argentina actualmente, es un sociólogo, es un teórico, un intelectual del neomarxismo, que está fogoneando permanentemente y habla incluso de fogonear el conflicto, de construir el conflicto, de provocarlo, y habla de que la instauración de un proyecto socialista
solo puede ser viable de esta manera, que campesinos, indígenas, sectores marginales, urbanos, eran en el mejor de los casos acompañantes en un discreto segundo plano de la presencia estelar de la clase obrera, y ahora tiene que ser lo contrario, tienen que estar todos al mismo nivel, en el mismo plano de ser distintas clases o grupos sociales revolucionarios. Está también el venezolano Rigoberto Lanz, quien anota que el socialismo del siglo XXI solo puede tener éxito apostando duro por el impulso de prácticas subversivas que propaguen el efecto emancipatorio de las rupturas, de los conflictos y de las contradicciones. ¿Qué te están diciendo? Hay que instalar conflicto, hay que instalar contradicción, hay que tener un movimiento subversivo apostando siempre duro al impulso subversivo, propagando efectos emancipatorio de todas estas clases de los oprimidos del capitalismo patriarcal, generando conflictos, rupturas, contradicciones. En efecto, el teórico alemán Heinz Dietrich, el ex asesor de Chávez y célebre académico del socialismo del siglo XXI, argumenta algo muy parecido a lo de sus colegas cuando escribe que no se trata de la búsqueda de un mítico sujeto de liberación predeterminado, sino del reconocimiento de que los sujetos de liberación serán multiclasistas, pluriétnicos y de ambos géneros. Y se introduce la teoría del género. Está el filósofo y el ex guerrillero boliviano Álvaro García Linera también, quien fuera vicepresidente de Evo Morales, hace hincapié en la cuestión indigenista, es uno de los teóricos del indigenismo que propicia, por ejemplo, este mamarracho o esta falacia de los mapuches, tanto en Chile como en Argentina, que no tiene ningún asidero histórico respecto a esa población en esos lugares y respecto a la reivindicación o reclamo de tierras patrimoniales de esas naciones mapuches cuando ahí no habían mapuches en esa zona en la cual ocupan territorios, tanto en la República Argentina como en Chile. Pero vamos entonces a la principal ideóloga de lo que ha sido el feminismo lesbiánico o marxista, llamado vulgarmente feminismo radical. Se llama Judith Butler. Judith Butler es la que plantea la teoría del lesbianismo, también de los extraños, de los queer, también de la transexualidad, a través de la performatividad del sujeto como un sujeto dinámico revolucionario y extiende el continente del concepto de mujer y de hombre al concepto de agente revolucionario. Y es la filóloga marxista, Judith Butler, lesbiana, ultrafeminista, quien desde su experticia académica va a plantear el lenguaje inclusivo, junto a las teorías del filólogo Austin y a su colega Stanley Fish. De ahí viene esta, digamos, postulación de que la vida o la realidad es de acuerdo a lo que percibimos y lo que percibimos tiene que ver con el idioma, con el lenguaje que usamos. Y si modificamos la expresión, modificamos el idioma, el lenguaje, los signos, los símbolos, los significados y los significantes de las palabras que usamos, comenzamos a abrirnos a una especie de mundo de maravillas, de apertura, de libertades, a las cuales no podemos acceder porque estamos encerrados en en las convenciones culturales, en esa convención cultural burguesa y patriarcal que nos da un idioma o un lenguaje muy básico, muy limitado, dice esta señora. Por supuesto que todo esto no tiene el más mínimo asidero científico. Entonces podemos decir que en la década del 70 comienza este feminismo llamado radical o marxista. También en Canadá se da fuertemente este movimiento con la presencia de los queer en las universidades, la Universidad de Toronto, por ejemplo, con la Oficina de Diversidad Sexual y de Género. Y en este país podemos encontrar revistas como Journal of Queer Studies in Education, o sea, una revista de estudios queer, por eso es LGBTQ+, lesbianas, L, G, gays, B, bisexuales, transexuales, LGBT, queer, raros, quiere decir, o extraños,
tenía otra connotación en la Inglaterra del siglo XVIII. Se les consideraba a los queer como, que es una palabra de origen inglesa, como los que corrompían el orden social, los que subvertían el orden social. Verbigracia podía ser un borracho, un mentiroso, un ladrón, y según la filósofa queer Beatriz Preciado, afirma que eran queer los invertidos, el maricón, la lesbiana, el travesti, el fetichista, el sadomasoquista, el zoofílico. Todo eso empieza a estar incluido en este movimiento del LGBTQ plus. Es decir, ese más indica la apertura a más colectivos sociales, minorías o grupos sociales que aún de pronto no se descubrieron porque todo lo van a meter en la misma bolsa. Otra de las grandes teóricas de este feminismo marxista se llama Witting, ¿no? Bueno, suele decirse que la filósofa lesbiana Judith Butler, como la referencia intelectual, es por excelencia la ideóloga de este feminismo marxista y de la ideología queer en el pensamiento de la filósofa feminista, también lesbiana, Monique Wittig. Encontramos sólidos antecedentes que nos obligan a mencionarlas, aunque sea brevemente, dice Agustín Laje. Lo cierto es que estas teorías o postulaciones teóricas, ideológicas de estas mujeres, de estas teóricas del marxismo, rompen con el principio científico de la condición binaria del ser humano. El ser humano ontogénicamente, los seres humanos, es decir, en nuestra ontogénesis, en nuestro ser genético, somos binarios, o somos hombre o mujer, desde el punto de vista hormonal, endocrinológico y desde el punto de vista del genoma, del ADN. Somos así biológicamente, somos binarios, no hay un tercer sexo, no hay otro sexo, son dos sexos, hombre, mujer, varón, mujer, macho, hembra, en todos los mamíferos, la condición binaria sexual. Pero resulta que el concepto de sexualidad lo rompen e introducen en su lugar, excluyen, desplazan el concepto científico binario de la sexualidad del ser humano como una unidad ontogénica, somos unitariamente un sexo, nacemos y morimos los que nacemos como hombres, hombres, los que nacen como mujeres, mujeres, y desplazan esta terminología científica por la terminología género. Y el género no es aplicable a la condición humana. La condición humana es una condición de sexo, de dos sexos. Muy estudiado por una cantidad de autores que paulatinamente iremos revisando, pasando revista de todo ello. Lo cierto es que la batalla cultural se plantea en este tema de modo capital, de modo, yo te diría, central, porque al deconstruir la concepción científica de la sexualidad del ser humano, se empieza a deconstruir también la concepción de la unidad social, de la unidad nacional de nuestras naciones, por ejemplo, constituidas en un orden que es el Estado de Derecho, republicano y democrático, que concibe, como nuestra Constitución así lo hace, en varios artículos, a la familia como la base de la sociedad e inclusive determina que los jueces son responsables por hacer cumplir todos los derechos que tiene la familia en nuestro país. No solo el individuo, sino también la unidad familiar. Esa deconstrucción de la realidad y naturaleza sexual del hombre para convertirla en el relato del género, deconstruye las bases mismas de la construcción de nuestra sociedad republicana y democrática en el orden jurídico-político del Estado de Derecho. ¿Se entiende? Entonces, acá está claramente establecida la batalla cultural, dice Agustín Laje y Nicolás Márquez. Butler así nos dice, si la sexualidad se construye culturalmente dentro de relaciones de poder existentes, entonces la pretensión de una sexualidad normativa que esté antes, fuera o más allá del poder es una imposibilidad cultural y un deseo políticamente impracticable. ¿Qué está diciendo? Que todo esto se tiene que convertir en una ideología del poder, que todo esto que es una postulación aparentemente filológica, semántica
inclusive psicológica, científica, entre comillas, tiene que convertirse en una postulación de poder, tiene que convertirse en una de las banderas de los lineamientos ideológicos de un nuevo poder a establecer en la humanidad. De ahí la batalla cultural, porque precisamente al concebir al ser humano a través del género, se deconstruye, te repito, esa sociedad construida sobre las bases de la concepción del ser humano como un ser binario, sobre la condición sexual del ser humano. Se desarma ese mundo y se desarma toda su legalidad, su orden jurídico, los aspectos jurídicos e institucionales, el orden político del poder se desarma para construir este nuevo poder, que es precisamente una de las líneas fundamentales del marxismo cultural. Por eso es increíble que en nuestro país inconsultamente los partidos fundacionales, los partidos que se dicen no marxistas, tengan tan naturalizada la ideología de género como por ejemplo la tenemos en la justicia de género, en las fiscalías especializadas en los delitos de violencia de género contra la mujer, en los delitos, en las fiscalías especializadas en los delitos de violencia de género contra el transexual, en los juzgados especializados en el género, los juzgados especializados en el delito de violencia de género contra la mujer, que inclusive en el presupuesto de este gobierno, presupuesto 2020-2024, se introducen 3 nuevas fiscalías especializadas en los delitos de violencia de género contra la mujer, abuso sexual y violencia doméstica, así como también juzgados especializados en violencia de género. Se van dando cuenta cómo se corrompió, se deconstruyó la tradición constitucional, los principios constitucionales que nos definen como nación republicana, democrática, en un Estado de Derecho. Y estamos viviendo ya aspectos sustanciales de la construcción de un Estado popular socialmente marxista, porque culturalmente lo está haciendo de esa manera. Entonces, no nos tiene que extrañar que suceda lo que sucedió con esta marcha violenta, totalitaria, en Paysandú, con esta mujer que arengaba, América Latina será de las mujeres, América Latina será de las mujeres, y después otros dirán, América Latina será de las mujeres y los transexuales, y otros dirán, América Latina será de las mujeres, los transexuales y los pedófilos, etcétera, etcétera. Seguiremos con este tema que da para muchos capítulos. Lo dejamos por acá y vamos a seguir profundizando distintos aspectos de la filosofía LGBTQ, el lesbianismo, el feminismo marxista y todo lo que involucra en esta batalla cultural por la instalación de un nuevo poder político y de organización de nuestra vida como comunidad social. La seguimos. Que pasen muy bien.